¿Qué es Bill exactamente? Nadie lo sabe con seguridad. Los relatos difieren en cuanto a sus motivaciones y orígenes. Sé que es más antiguo que la galaxia y mucho más retorcido. Les cuento que hace 3 semanas la gran leyenda entre leyendas animadas cumplió 11 años de haber forjado su legado, así que no hay mejor tiempo para volver a repasar su historia. Claro, una cronología con mi estilo fino, detallando y analizando lo más importante y desconocido de este lore tan colosal, como nunca nadie les ha explicado. ¿Quién es el dios ajolote? ¿Quiénes son los gigantes del tiempo? ¿Cuál es el verdadero origen de Bill Cipher? ¿Por qué incendió su dimensión y se convirtió en el rey del reino de las pesadillas? ¿Qué tanta influencia ha tenido a través de la historia de la humanidad? ¿La nave extraterrestre causó las raras propiedades de Gravity Falls o las raras propiedades del pueblo atrajeron a la nave? ¿Cómo y cuántas rarezas se esconden en el Valle de las Anomalías? Hasta donde llega nuestro saber, en el multiverso cartoon de Disney no hay un dios definitivo que lo haya formado todo, por lo que solo queda la clásica leyenda: el universo se formó a sí mismo, con su interminable abanico de dimensiones y líneas de tiempo alternas. La realidad es infinita, el cerebro mortal no cuantifica la verdad de este hecho, pero entre ella existen algunos patrones. Por ejemplo, entre medio de las dimensiones existe un vacío peligroso, inestable y sin obediencia a leyes físicas de ningún tipo. Este sitio está en medio de todos los planos existentes, incluido el lugar al que van las almas al morir. Con el tiempo se le atribuye diferentes nombres: la dimensión entre todas las dimensiones, la puerta a otros mundos, el espacio intermedio o el reino de las pesadillas. Este último basado que, al ser tan caótico, es propenso a almacenar criaturas interdimensionales apasionadas por la discordia, quienes son lo suficientemente fuertes para sobrevivir aquí por eones. La forma más normal de llegar es con agujeros de gusano que surgen en diferentes sitios. Hay una ramificación la cual consiste en un conjunto de ríos de agua oscura que resplandece dorado. Ríos rodeados de cubos flotantes correspondiente a una o varias dimensiones, pues permiten ver o comunicarse con un ente al decir su nombre. What is this place? This is the space in between. Well, in between a lot of places. En algún momento, en algún cuando y por alguna razón, en los tiempos primordiales surgió una entidad lo más cercana a un dios dentro de esta historia: el Axolotl, un ente del infinito que se asegura de mantener en orden los aspectos más elementales de la realidad. Este ente habita en el espacio y tiempo dentro del espacio y tiempo. Un nombre complicadamente contradictorio, pero justo para su enigma. Pocos han tenido la oportunidad de verlo. Estar ante su presencia es tan exótico que aquellos que lo consiguen son bendecidos por su infinito conocimiento para responder hasta la pregunta más extravagante. Nadie entiende la esencia de su naturaleza. Prueba de esto es la apariencia tan amigable que adopta del animal mexicano en peligro de extinción, posiblemente para ser más comprensible ante el entendimiento mortal, pues como sucede con la deidad del lore de Anfibia, la verdadera encarnación cósmica del ajolote puede freír un cerebro común. Quizás uno de los pocos seres que lo entienden o que están próximos a terminar de estudiarlo es el oráculo de la dimensión 52, Jessel Brown, la inquebrantable. Tampoco se sabe hasta qué nivel llega su poder y si ha hecho algo trascendental que deba mencionarse con lujo de detalle. Pero lo que sí sabemos es que su existencia ha sido receptada, venerada y glorificada por mentes minúsculas en diferentes dimensiones. Incluso los demonios más siniestros temen el zumbido de su nombre. Gravity Falls, dentro de su exquisito lore, carece de seres cósmicos, así que no es sorpresa la nula información precisa que tenemos sobre los gigantes del tiempo. Lo único que sabemos es que fueron una raza existente desde algún punto primigenio de la creación, y que se extinguieron por algún motivo estremecedor. Aunque, gracias al último superviviente de esta extinción, el bebé tiempo, entendemos que velaban por la estabilidad de la realidad en cuanto a la complejidad del tiempo se refiere.
Si el bebé tiempo tiene la capacidad de viajar a través del tiempo para deshacer anomalías temporales, suponemos que los gigantes cumplían su deber primordial a escala multiversal. Podemos teorizar que a un mayor nivel que el último descendiente, podían crear deseos de tiempo capaces de alterar líneas temporales. Esto sin afectar la estructura del espacio-tiempo con anomalías o paradojas. Eliminar al heredero del tiempo es complicado. Cada una de sus moléculas deberían de ser borradas para que no tenga oportunidad de regenerarse. Prueba de lo que les comento es en el futuro muy lejano, cuando un dorito cósmico lo desintegra con un rayo láser. Pero sus moléculas tardan 1000 años para regenerarlo por completo. ¿Y cómo no va a ser tan poderoso si se alimenta de arena cósmica contenida en su biberón y pega siestas de 2000 años? Si tan solo un culicagado del tiempo despliega toda esta capacidad, no es difícil imaginar el poder que tenían los gigantes del tiempo, lo cual nos genera la inquietante duda: ¿qué clase de fuerza fue capaz de exterminar esta raza? Llegamos al ente cósmico más importante de esta historia. Hace trillones de años, cuando la Vía Láctea aún ni se formaba, existió una dimensión en 2 dimensiones habitada por una civilización de figuras geométricas pensantes. Llamémosla Planilandia. En esta dimensión en 2D, a mayor cantidad de lados, mejor era el estatus, haciendo de los círculos la clase más alta y de los triángulos la más baja. En esta civilización los lineamientos eran muy estrictos y las discriminaciones de rangos muy constantes, sobre todo hacia los triángulos, considerados inferiores o primitivos. Hace billones de años, de una familia de triángulos nace un equilátero al que nombran Bill Cipher, quien adopta todo el sentimiento de opresión de su familia y sus ancestros, desarrollando desde temprana edad un profundo desprecio hacia esta civilización dogmática. Considera la segunda dimensión plana, con mentes planas y sueños planos, así que se propone liberarla. En algún punto y de alguna manera, un Bill con una psicopatía elevada adquiere un inmenso poder, lo que induce a que la locura se apodere de su espíritu. Considera que acabar con las raíces de esta civilización tiránica no es suficiente. También tiene que romper las leyes físicas para ser libre de verdad. Con sus propias manos, Bill incendia su dimensión. Ocasiona una ola de caos infernal que hace temblar la estructura de su realidad hasta resquebrajarla por completo. Cipher es el único que sobrevive. Todas las demás figuras geométricas fueron masacradas, incluidos su padre y madre. Luego de haber vertido el infierno en Planilandia, Bill asimila que fue demasiado lejos. Aunque odiaba lo restringida que era su sociedad, también fue su lugar de nacimiento. Lo sentía muy de su propiedad, como un hogar al que quería dar el privilegio de expandir sus horizontes, liberándolo de las leyes físicas de esta dimensión en 2D. Claramente se cegó de egoísmo y mandó todo al traste. Al final del día, las leyes que tanto odiaba le terminaron ganando. Lograron destrozarle la mente y que su mente destruya esa comunidad oprimida que alguna vez quiso liberar. Este acontecimiento lo invade de una profunda culpa, generándole un agujero tan oscuro que llena con un odio y una locura obsesiva. Lo único que le queda es encerrarse en una falsa felicidad. Bill quiere sentir satisfacción erradicando las leyes físicas que para él solo son una estúpida restricción. Y solo lo logrará expandiendo su caos hasta que toda la existencia colapse y la rareza sea la normalidad. Desde entonces acumula todo el poder posible y adopta a las criaturas interdimensionales más dementes para formar un ejército con el que verter la anarquía por todas las dimensiones. Les presento a la banda de delincuentes interdimensionales y pesadillas a los que yo llamo amigos. Bola 8, Kryptos, el ser cuyo nombre no debe decirse jamás. Dientes, cerradura, Hectorgon, Furmamorfo, Piranico, el Chupete y estos sujetos. Hace 1 billón de años, con sus criminales más cercanos, se muda el reino de las pesadillas. Un mar libre de gravedad y sin leyes. Un espacio inestable entre mundos que solo los seres más pesadillescos llaman hogar. Un vertedero de monstruos lovecraftianos.
Aquí se han exiliado desde criaturas con 88 caras diferentes, manos monstruosas, hasta bestias infernales de 18 metros. A pesar de ser una sopa de pesadillas donde solo los más fuertes no son consumidos, Bill adquiere más conocimiento y poder, dominando este reino con su maquiavelismo, postrándose sobre un bizarro trono hecho de ilusiones ópticas rodeado de un ejército de las bestias más perturbadoras. Tal es su poder, locura y maldad que el multiverso lo inmortaliza como el Rey Pesadilla, uno de los seres más temidos del infinito. Sus habilidades son dignas de una criatura cósmica desalmada, capaz de perturbar la realidad hasta límites de colapsar dimensiones enteras, o de crear mundos a su conveniencia. También puede vislumbrar fragmentos del futuro y otros planos existenciales. Se le conoce como el amo de la mente, pues una vez se le dan acceso, es capaz de controlar el cuerpo mortal por completo. Toda esta capacidad terrorífica condensada en un maldito Dorito Flaming Hot la complementa con un sádico sentido del humor y una labia que rivaliza con los conjuros del mismísimo Lich. Retomando, Bill Clave, consciente de que el reino de las pesadillas va a colapsar tarde o temprano debido a su inestabilidad, dictamina que con su ejército deberán trasladarse a una dimensión estable en donde puedan desatar la locura, la discordia y el caos a placer. Al no poseer una forma física, solo puede permanecer en este reino sin leyes físicas, pero lo que sí puede es visitar otras dimensiones a través de la mente. Con esto manipular a una víctima para que le permita entrar físicamente a su dimensión mediante un portal adecuado. ¡Al fin está pasando! ¿Forma física? ¡Ahora la tengo yo! Con el paso del tiempo decide que la dimensión que invadirá es la 46, donde se sitúa nuestro mundo humano, ya que según Bill es la dimensión más asequible. Para lograrlo, durante milenios se dedica a perturbar mentes de diversos seres humanos en diversos periodos históricos, ofreciendo amistad, conocimiento resolutivo y poder a cambio de que construyan su tan ansiado portal. Hace cientos de miles de años, en un pequeño pueblo de anomalías, Bill Clave tuvo interacción con un chamán llamado MODOK, a quien le pidió que construyera el primer portal hacia su dimensión. ¿Resultado? Terrible, porque estaba hecho de palos. Claramente Bill cobró venganza, pero al parecer, en algún punto, MODOK junto a los nativos profetizaron que este dios del caos traerá el infierno a este pueblo. When gravity falls and Earth becomes sky, fear the beast with just one eye. Pero a la vez pintaron 10 símbolos zodiacales profetizando que juntos crearán una fuerza capaz de vencer a Bill. Y con el demonio derrotado, toda su rareza se revertirá y el pueblo quedará libre de su locura. Para cortar el enlace con la bestia de un solo ojo, MODOK se prendió en llamas. Bill, que todo lo ve, no abandonó este pueblo, más aún siendo un lugar concentrado de rarezas. Su presencia quedó tallada en los árboles, específicamente en ojos que todo lo ven. Los egipcios lograron construirle un portal, pero solo funcionó 10 minutos al ser tecnología primitiva. Lo único que logró pasar del reino de las pesadillas fue un hombre con cabeza de chacal, mismo que se convirtió en el dios egipcio de la muerte y la vida después, Anubis. Bill los atormentó con pesadillas por ser tan incompetentes, por lo que le construyeron gigantescos tributos de piedra a su imagen y semejanza. Esto con la esperanza de que detenga las pesadillas. No queda claro si Bill se cansó de atormentar a los egipcios con estos tributos de lujo, pero lo que sí sabemos es que estos monumentos triangulares se fueron deteriorando con el tiempo, perdiendo sus brazos, su sombrero y su moño de corbata, quedando las clásicas pirámides de Egipto. Había una vez un sabio filósofo romano que pasaba sus días aconsejando al emperador Julius Marcius. Muchos lo consideraban el romano más inteligente que jamás existió. No obstante, en su ambición de conocimiento, el sabio filósofo quería ser el humano más inteligente de la historia. Una noche, mientras dormía, fue visitado por un espectro de forma triangular. Se presentó como Bilius Cypherus y le ofreció el conocimiento que buscaba, a cambio de que le permita entrar a su mente. El filósofo estrechó su mano y Bill controló su cuerpo. Sin embargo, no pudo crear su portal y tomó represalias. En el cuerpo del filósofo empezó engañando al emperador para que tomara muchas decisiones pésimas, causando la caída del Imperio Romano. En la historia contemporánea, George Washington derrota a los británicos gracias a los secretos que le dio Cypher. En retribución trata de hacerle un portal impulsado por vapor, pero se hunde en un pantano.
Como castigo, Bill lo inunda de pesadillas. Para tratar de apaciguar la situación, el primer presidente de los Estados Unidos lo pone el billete de $1. Sí, en esta historia animada, la pirámide del billete de $1 es una reverencia a Bill clave. También tuvo relación con John F. Kennedy, quien tampoco pudo construirle un portal digno, así que quizás está involucrado en su conspiranoica muerte. Otra intromisión importante es con Stanley Kubrick. Bill lo ayuda a falsificar la llegada del hombre a la luna en julio de 1969. En compensación, Kubrick trata de convencer a la NASA para construir un portal, pero lo rechazan. Bill lo castiga con pesadillas bizarras, que irónicamente lo ayudan a impulsar su carrera como uno de los 3 cineastas más importantes de todos los tiempos, y el más complicado con el que trabajar también. Ningún humano le resultó lo suficientemente inteligente para lograr su diabólico objetivo, pero es paciente. Sabe que un día conseguirá invadir el mundo humano, y ni el bebé tiempo o el dios ajolote lo detendrán. Pero bien, ¿qué tal si cerramos la historia de origen de Bill y pasamos al origen de Gravity Falls? Según mi investigación, todo el valle de Gravity Falls se formó cuando un objeto extraterrestre se estrelló en este lugar hace millones de años. ¿Esta nave causó las raras propiedades del pueblo? ¿O las raras propiedades del pueblo atrajeron a la nave? Desde tiempos primigenios, en un punto de la superficie terrestre se formó una burbuja invisible, la cual atrae lo extraño, ya sea seres vivos peculiares, objetos deformes o incluso fuerzas sobrenaturales. Es como un imán de rarezas, una ley natural que filtra todo lo que sea distinto. A la vez funciona como una línea de defensa que contiene cualquier poder que atente con dañar las leyes de la realidad, limitando su efecto entre sus fronteras. Una de las primeras excentricidades que esta zona albergaría son los dinosaurios, que dominaron hace 65 millones de años, hasta que ya no. Algunos dinosaurios quedaron congelados en ámbar, logrando sobrevivir hasta el año 2012. Pero, esto es spoiler, vato loco. Otro evento de atracción magnética sobrenatural fue hace 30 millones de años, cuando una nave espacial cruzó de par en par los acantilados de este territorio, reduciendo velocidad e impactando relativamente cerca, formando un gigantesco valle con el pasar del tiempo. Los alienígenas eran seres pandimensionales de Trilux Beta, que existen simultáneamente entre 7 a 11 dimensiones, por lo que tienen un pésimo sentido de dirección que seguramente fue el motivo de su choque. Muchos milenios y estudios después, se presume que estos extraterrestres se encontraban en una misión para catalogar especímenes biológicos extraños. Muchos de estos especímenes murieron a causa de la colisión, pero algunos que estaban más resguardados sobrevivieron. Algunos aliens pequeños se ocultaron en robots disfrazados de humanos, otros se quedaron en la nave, y muchos se esparcieron por el creciente valle. Tras varios millones de años, un grupo de humanos se asientan en el valle formado por el OVNI, el cual ya ha sido totalmente cubierto por la vegetación hasta tomar la forma de una montaña común y corriente. Estos nativos viven en paz. Sin embargo, poco a poco se sienten perturbados con las criaturas que escaparon de la misma nave, o que fueron atraídas por la ley magnética de anomalías de este valle. Los nativos no son capaces de soportar las constantes amenazas que suponen estas criaturas monstruosas, por lo que excavan una inmensa red de túneles para resguardarse bajo tierra. Posteriormente ocurre lo de Bill y el chamán MODOK. La profecía del Raromagedón queda pintada, también la rueda zodiacal con los 10 símbolos del destino que efectuándola se conseguirá la fuerza para frenar la locura de Bill, y bla bla bla. Llegamos a un punto en que el área rodeada por la burbuja se repleta de incontables anomalías, algunas pacíficas, otras hostiles y muchas neutrales. Como este lugar es tan raro que hasta crea fisuras interdimensionales, no es extraño que varias de esas criaturas provengan del reino de los demonios de la serie The Old House. De hecho, mucho tiempo después, un sabio humano registrará en su diario 1 las Islas Hirvientes, un archipiélago formado a lo largo del esqueleto de un titán caído en el reino de los demonios. Estas criaturas sobrenaturales desarrollan sus propias culturas e infraestructuras, evitando el contacto con los humanos en la medida de lo posible, pues los changos con lenguaje también se están expandiendo por este territorio. Las diferentes razas y rarezas viven de forma independiente, pero algunas fundan el Crawl Space, un mercado negro paranormal debajo del pueblo que existe en un plano paralelo.
Muchas de las criaturas nocturnas prefieren esconderse aquí durante el día, ya que aparentemente repudian a los humanos, pues en Crawl Space está estrictamente prohibido la presencia de humanos. Mucha habladuría, Fino. Detállanos. ¿Qué tipo de criaturas sobrenaturales habitan en este pueblo de las anomalías? Bien, este pueblo concentra anomalías en áreas específicas como el bosque, en el agua, en el Crawl Space y bueno, en cualquier otro lugar. El bosque es el sitio que más esconde criaturas sobrenaturales. Podemos encontrar pies grandes de tamaño normal y para los más exigentes, pies grandes de tamaño prominente, que en realidad son gigantes árbol. Lo que más veremos son gnomos. Individualmente no representan un peligro ya que son muy torpes y débiles, pero cuando están en manada sí que pueden representar un problema. Mientras más nos adentremos al bosque, más salvajes serán estos pequeños joperras. De hecho, corre el rumor de que si un gnomo muerde a un humano, este pobre desgraciado puede convertirse en uno. A falta de más gnomos, tenemos al Grem Gnomo, mitad Gremly y mitad Doofenshmirtz. El quien ose mirarlo directamente a los ojos sufrirá sus peores pesadillas. Cabe destacar que el agua lo encabrona mucho. ¿El agua lo vuelve mucho más aterrador? En el campo mágico más profundo del bosque, los unicornios aparecen debajo de la tierra en un majestuoso castillo lleno de brillo y flores. Estos equinos mágicos están compuestos de funciones místicas. Un claro ejemplo es su cabello que sirve como protección contra fuerzas oscuras de otras dimensiones. ¡No, no, no, no! En menor medida tenemos a los duendecornios, a los cachorros de barba, a la fogata bromista y al cuadritorrinco que es despellejado para elaborar las chaquetas de los leñadores del pueblo. Las criaturas más exóticas que merodean las zonas boscosas de este pueblo de las anomalías son mosquitos profetas. Si te pican podrás visualizar un mensaje futuro, aunque mal redactado. Patos con cara de estómago. Cuando abren la boca se les salen los intestinos y otros órganos. Monstruañez. Son atraídos por la melodía de un banjo, y no precisamente para formar un dueto, sino para chuparte la sangre hasta la última gota. Creo que es el Wander poseído por el Lich. Y mi favorito, el siempre detrás. Un ente con la habilidad de siempre esconderse antes de ser visto. No se sabe lo que es o lo que quiere, pero siempre se encuentra acechando. Por la falta de evidencia, deduzco que el siempre detrás es solo una leyenda. ¿Qué fue eso? Los leñadores le temen y han dejado la siguiente advertencia. En la esquina de tu ojo, una sombra parece inclinarse, pero si quieres voltear, ya no la encontrarás. Esconde tu madera, empuña tu hacha, apaga la linterna y no hagas nada más. Mejor vigila tu espalda, amigo. El siempre detrás está cerca. Anexado a las zonas boscosas tenemos las cuevas, donde podemos encontrar el esqueleto de uno de los Lich regados por el multiverso. Un evento más canon es encontrar ojos flotantes y mujeres araña con excelente equipaje. Pero si nos vamos por lo exótico en las cuevas, encontramos murciélagos vampiros gigantes. Se dice que el calor veraniego los hace salir de sus cuevas. Pueden medir hasta 10 metros de ancho cuando abren sus alas. Se conforman alimentándose con vacas y ovejas, pero corre el rumor de que preferirían alimentarse de humanos. Solo que existe la tradición de cerrar las ventanas y sellar todo con ajo para ahuyentarlos. Hombre polilla. La leyenda urbana cuenta que mide 3 metros, se desintegra en miles de polillas al ser tocado, y se alimenta de perritos callejeros o seres humanos indigentes. Multioso. Un gran oso negro con 8 cabezas y 12 extremidades. Pero solo la cabeza principal es capaz de razonar como un humano inteligente. Las otras 7 cabezas se limitan a ser de osos comunes. A pesar de ser tan intimidante, realmente es razonable y hasta cierto punto sensible, pues escucha música que ablanda la masculinidad, como la música de mierda de Sid Phillips. Y los hombretauros, prominentes criaturas que glorifican la varonilidad y se esfuerzan por ser lo más varoniles posible. Por ello consideran al multioso como su mayor enemigo, porque es medio ¡Marica! Por mi barrio, los ancianos con experiencia dicen que los que se esfuerzan por mostrarse varoniles son los que más dudas tienen. Yo nada más suelto el dato.
Otra zona que debe albergar anomalías impresionantes son los ríos que rodean al pueblo, aunque solo puedo destacar a 3 criaturas sobrenaturales interesantes. Ciclopulpo. Se puede encontrar de diferentes tamaños, desde miniatura que se defienden con su veneno hasta colosales que son un peligro inminente. El Wobbleconker, inspirado en la clásica leyenda del monstruo del lago Ness. En este pueblo también es una leyenda, ya que vive en las profundidades del lago. La bestia con cabeza de isla, un extraño ser sobrenatural de otra dimensión que se esconde bajo una isla. Este monstruo tiene 3 particularidades: su diseño abrumador, su gran boca que seguro oculta un gran secreto y que vislumbra fragmentos del futuro. ¿Qué es eso? ¿Oh no? ¿Qué está pasando? Una nueva era comienza. 618, la nueva era. Proseguimos con el mercado negro paranormal debajo del pueblo. El Crawl Space esconde muchas criaturas de lo más variopintas, pero si es de quedarnos con las más particulares, tenemos a Slenderman. Creo que no necesita presentación, solo basta decir que la vieja leyenda urbana se hizo realidad. La bruja cachonda de las manos puede visualizar fragmentos del futuro leyendo las manos. Está obsesionada con estas, está loca y muy horny. Y una de las criaturas que más me han llamado la atención, el Señor Sin Cara, una criatura perturbadora que solo es una miserable masa de piel y dientes, con un abrigo chulo, eso sí. Se dedica a robar rostros interesantes y a venderlos a los más desesperados por una excelente paga. Por último, pero no menos importante, tenemos anomalías sin una zona específica, simples merodeadores tan atemorizantes como los previamente mencionados. En el pueblo correrá el chisme de que el cartero es un hombre lobo. Como el cartero, apuesto a que es un hombre lobo. Cosa que es 90% evento canon. También está el abominable joven de las nieves, un yeti que se las da de cool y habla como marihuano. Ya que hablamos de criaturas peludas, tenemos a un pelado, un pinche enano loco que se come los dulces que quedan del Halloween. Y hablando del Día de las Brujas, les presento a uno de mis monstruos preferidos de esta serie, el bromista del Super Halloween, una amalgama de caramelos desechados que llega a los 4 metros de altura. Al estar compuesto de los caramelos más desagradables y rechazados, no tolera a los niños que no tienen el espíritu super halloweenesco, por lo que se alimenta de ellos. Les recuerdo que no todo tiene que ser criaturas con cierto grado de conciencia. También existen anomalías inertes igual de interesantes. Veamos que en este pueblo hay momentos en que aparecen puertas embrujadas. Aparentemente son fuerzas oscuras que toman víctimas para desaparecerlas en otro plano de la realidad. Hablando de planos paralelos, tenemos a un buzón que supuestamente está poseído por un ser omnisciente de otra dimensión, que incluso conoce el futuro. ¿Cuándo termina el mundo? En el 3012. Falta un tiempo. Sin embargo, una de las cosas más interesantes en este pueblo es el pozo sin fondo, que en realidad sí tiene fondo, pero el resultado puede ser regresar al mismo sitio después de caer al vacío por mucho tiempo, llegar a otra dimensión o caer en una realidad paralela. Pero las mencionaré cuando le toque el turno al científico Stanford Pines, quien, impulsado por su insaciable curiosidad, registra mucho de esto en sus diarios. Se acabaron los spoilers. Como ya les he demostrado, este valle está repleto de entidades sobrenaturales. A pesar de haberse resguardado bajo tierra, en el año 1000 después de Cristo, los nativos finalmente deciden abandonar el territorio, el cual tachan de estar completamente maldito. Así dejan atrás muchas reliquias y símbolos, en su gran mayoría artilugios que ilustran las interacciones del chamán MODOK con Bill Cipher. En fin, ya que queda claro el origen de esta zona magnética para las anomalías, ahora hay que conocer su historia más moderna, cuando el pueblo se civiliza. Nos remontamos a las elecciones estadounidenses de 1837. A causa de un derrumbe que acaba con la vida de la mayoría de candidatos y votantes, el inadaptado pero simpático Quentin Tremblay gana la presidencia. Una de sus primeras hazañas es establecer el billete de menos $12.
Ejerce su cargo por una miseria de tiempo, ya que demuestra ser un completo subnormal que crea leyes tontas y toma decisiones sin sentido. Le declaró la guerra a los panqueques, designó 6 bebés para la Corte Suprema, declaró la independencia de los pantalones. Nuestro único temor será a las arañas gigantes que devoran hombres. Es expulsado y rápidamente lo suplantan por William Henry Harrison como el 9º presidente oficial. Quentin será conocido como el 8º presidente y medio de los Estados Unidos. Un punto oscuro de la historia del país que se mantendrá oculto a toda costa. Limpiando las telarañas de su cerebro, Quentin deduce que lo van a linchar para borrar su rastro definitivamente, por lo que toma información secreta a su caballo Pancracio y se la saca cabalgando a la inversa lo más lejos posible. Intencionalmente es atraído por la burbuja que cubre el pueblo de las rarezas. Luego de experimentar una caída de gravedad, nombra a este pueblo como Gravity Falls. Tras su llegada, el valle vuelve a ser repoblado, ya sea por su influencia en idiotas o por atracción de la ley magnética de Gravity Falls. Aparentemente, Quentin ejerce como el primer alcalde del pueblo, una zona repleta de anormales. Sabiendo que el gobierno está tras su cabeza, excava una cámara secreta bajo el cementerio del pueblo, donde oculta todas sus vainas. Incluso, se conserva a sí mismo en mantequilla de maní. Antes de congelarse, quizás lo único medianamente inteligente que hizo, deja una serie de pistas que solo un idiota como él conseguirá descifrar para encontrarlo y despertarlo. En efecto, las fuerzas de la nación estadounidense se manifiestan en Gravity Falls para eliminar a Quentin Tremblay, pero son incapaces de encontrarlo debido a este escondite solo para giles. En todo caso, siguen empeñados en eliminar todo su rastro, por lo que agarran a un random para reemplazarlo como fundador de Gravity Falls. Las fuerzas nacionales se retiran, pero antes dejan bien claro que la tradición de encontrar a Quentin y erradicarlo seguirá hasta que se culmine. Nathaniel Noroeste, un simple paleador de basura, es el nuevo fundador y alcalde de Gravity Falls. Entre Quentin y Nathaniel, el pueblo se ha llenado de leyes absurdas, como que un caballo no puede ejercer el oficio hasta cumplir la edad legal, y 46 leyes diferentes sobre cómo casarse con un pájaro carpintero. De hecho, Quentin tuvo 3 esposas pájaros carpinteros. En fin. A finales de 1850 o principios de 1860, los Noroeste convencen a un montón de leñadores para que construyan una mansión encima de una colina. Esto con la promesa de que la enorme propiedad será para celebrar una gran fiesta una vez al año, en donde todo el pueblo será invitado. Los humildes leñadores, motivados con la gran propuesta llena de confraternidad, trabajan arduamente durante algunos años. Muchos fallecieron en el proceso de construcción, pero finalmente en 1862 o 63 la mansión Noroeste es fundada. Lamentablemente, esta familia de víboras no cumple con su promesa, ya que el dichoso día de celebración se reserva para los de la alta sociedad. Los pueblerinos no tienen acceso. Esta misma noche, la mayoría de leñadores se quedan protestando en las afueras de la mansión. Pero en vista de que se avecina una gran tormenta, todos se resignan y se retiran de a poco. No obstante, Archibald Corduroy es el único que protesta hasta el último suspiro. Y es que debido a la feroz tormenta y a la falta de árboles que utilizaron para construir la mansión, ocurre un deslizamiento de lodo que se lleva a Archibald y a muchos leñadores que ya se estaban retirando. El derrumbe resulta mortal. Archibaldo fallece porque un hacha se le incrusta en la cabeza. Esto antes de que el lodo lo ahogase. La verdad no sé qué hubiera sido peor. El resto de leñadores quedan dispersos y sepultados bajo el lodo por el resto de los años. A causa de las propiedades mágicas del pueblo, estos cadáveres se levantan de vez en cuando, ahora como los zombies de Gravity Falls. Antes de perecer por el trágico accidente, Archibald Corduroy decreta que dentro de 150 años regresará. Y si las puertas de la mansión para acceder a la gran fiesta anual siguen cerradas para el pueblo, se encargará de derramar la sangre de los Noroeste y sus aliados ricachones. Este maleficio es grabado por Nathaniel para que sirva de advertencia para sus generaciones futuras. Presuntamente, Nathaniel Noroeste fallece al atragantarse con un trozo de corteza tratando de cumplir su sueño de comerse un árbol. Este hombre no solo quedará inmortalizado como el fundador de Gravity Falls, sino que deja un legado familiar potencial.
pues los noroestes se aprovechan de este prestigio de ser la familia fundadora del pueblo para ganar un poder que borra toda su etapa oscura y que les otorga la egoísta potestad de explotar el territorio para sus fines de lucro, como por ejemplo sus múltiples fábricas que contaminan los canales de agua, lo que causa que muchos animales muten atrozmente. Octavia, es otra bendición de los desechos tóxicos de la fábrica de guardabarros. Los noroestes se convierten en una de las familias más poderosas del país y sin dudas los que imponen en Gravity Falls. Todo aprovechándose a partir de una gran mentira moldeada a través de los años, pero sobre todo utilizando su perversa manera de operar sobre los más humildes. De aquí en más, los noroeste dejan la alcaldía del pueblo para dedicarse enteramente a su negocio empresarial. El puesto de alcalde queda libre y en 1910 nace Eustace Huckabee Fonter. Mejor se los dejo aquí escritos. Criado por osos en el bosque, consigue el carácter para ser alcalde de Gravity Falls. En algún punto manda a construir la mítica torre de agua para señalar la entrada del pueblo, y los rumores sugieren que fue el causante de la Primera Guerra Mundial. Y ya está. Este es el maravilloso origen del pueblo de las fantasías, hogar de la crush pelirroja Wendy Corduroy. No me congeles. Del emocionalmente inseguro Robbie Stacy Valentino. ¿Por qué no la llamamos y vemos si quiere tener una cita contigo? Del gordis sociópata Gideon Alegría. ¡Nunca! ¡Jamás me hagas cosquillas! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te...? ¡Mírame! De la chiquis pacífica noroeste. Por siempre. Del fiel extra virgo Jesús Alzamirano Ramírez y futuro hogar del viejo loco Fidel Ford McGocket, del estafador Stanley Pines, del genio apasionado por el misterio Stanford Pines, de la mega hiperactiva Mabel Pines, del chico ultra sugestionado Dipper Pines y del siniestro Dorito Elegante. Historias individuales y conectadas que se las explicaré en la cronología completa. Así es, todavía quedan unas 2 horas de pura historia. Pero así como hice con Hora de Aventura, Steven Universe, Star vs. Las Fuerzas del Mal, Avatar, la leyenda de todavía falta de completar Aang y el increíble mundo de Gumball, para esta todavía falta. Me resulta justo dejar un video para el origen y otro para la historia completa. Así que si desean conocer con detalle y análisis la vida cool de la pelirroja, la depresión falseta de Robbie, el maquiavelismo que guarda el gordis de cabello frondoso, las pestañas postizas y la redención de Pacífica, la triste infancia del bueno de Sus... Lo siento, campeón. Este año no pude ir, de nuevo muy ocupado. Papá. El trágico deceso de McGocket a la locura absoluta. Me gustaría olvidar lo que vi. Accidentalmente choqué otro auto en el pueblo. Me siento terrible. La agridulce historia de los gemelos Stanley y Stanford. ¡No me abandones! El mágico verano de misterios y aprendizaje de los gemelos Dipper y Mabel. ¿Lista para ir a lo desconocido? No, hagámoslo. Y la conquista del dios del caos, Bill Cipher. Es el fin del mundo.